En 1994, el presidente de The Walt Disney Company, Frank Wells, falleció derivado de un accidente de helicóptero. Lo que fue un deceso trágico se convirtió en una enorme disputa cuando Jeffrey Katzenberg, presidente de Walt Disney Studios y segundo al mando del director ejecutivo de ese entonces, Michael Eisner, entró en una disputa con este mismo para suceder al fallecido Wells en su puesto, cosa que se le negaría debido a un supuesto exceso de ego y el hecho de que no le caía bien a nadie de la mesa ejecutiva, por lo que fue obligado a renunciar en ese mismo año. Katzenberg, enojado por la situación, fundaría su propia compañía cinematográfica con juegos de azar y mujerzuelas, DreamWorks. Armado con su flamante división de animación, DreamWorks Animation, Katzenberg estaba dispuesto a convertirla en la gran siguiente potencia de la industria. Teniendo los recursos necesarios, así como su experiencia como creativo y productor en Disney, se dispuso a desarrollar 3 proyectos. El primero se basaría en un antiguo pitch que se le presentó a la compañía del ratón en 1988 llamado Army Ants, que contaba la historia de una hormiga pacífica viviendo en una colonia militarizada. Un segundo proyecto basado en los 10 mandamientos, y en cuanto al tercero, Jeff quería una película basada en la era del descubrimiento. Sobre todo la contada en el libro La Conquista de México, Moctezuma, Cortés y la Caída de México, por lo que encargó un guion a Ted Elliott y Terry Rossio, los responsables de Aladdin, la cancelada película de Godzilla y Pequeños Guerreros. A lo que estos pusieron manos a la obra y desarrollaron un concepto inspirado en las comedias clásicas, Camino hacia y basado en la antigua leyenda del Dorado, aquel lugar supuestamente ubicado en Sudamérica y del cual fue objeto de innumerables búsquedas por parte del Imperio Español. En sus primeros borradores, El Dorado, la ciudad del oro, que era el título original de la cinta, estaba dirigido a un público más maduro, pero esencialmente tenía casi la misma trama sobre 2 antihéroes que se hacían de un mapa para llegar hacia el Dorado, aunque con ciertos cambios en su desarrollo, como que Tulio y Miguel nunca llegaban al Dorado, sino que confundían a un pequeño pueblo maya con la famosa ciudad perdida. Había un enfoque mucho mayor en la acción y en el romance, ya que nuestros protagonistas defenderían al Dorado de la conquista de Hernán Cortés, el engaño de que eran dioses iba más lejos, con Miguel fingiendo su muerte y resurrección para la sorpresa de los pobladores, y el final sería un poco más oscuro y deprimente, con el pueblo maya viéndose obligado a huir de sus tierras para evitar el asedio de los españoles. Mientras el guión seguía escribiéndose, en 1996 la producción trajo al animador Will Finn y al director de múltiples episodios de Los Simpson, David Silverman, para codirigir la película. No conformes con eso, se contrató a las mentes maestras detrás de la icónica música del Rey León, Sir Elton John, Tim Rice y Hans Zimmer, para encargarse del soundtrack de la película. Había arte conceptual genial, una historia con un rumbo claro, la música estaba completamente lista y si todo salía bien la película sería lanzada en 1999. Pero había una persona a la que no le convencía el rumbo de todo el proyecto, Jeffrey Katzenberg, que si bien era la cabeza del estudio y fue él mismo quien quería que la película tuviera un tono más oscuro, pidió en múltiples ocasiones rebajar el tono del Dorado, solicitando una y otra vez reescrituras de guión. Lo que si bien al inicio era comprensible, al final estalló en la furia de los escritores cuando en 1998, y después del tremendo éxito que resultó El Príncipe de Egipto, además de los rumores de que Disney estaba desarrollando una película con una ambientación parecida a la del Dorado, Jeffrey decidió que lo mejor para el proyecto era desechar el tono dramático y convertirlo en una comedia musical para toda la familia, por lo que ordenó reiniciar completamente el desarrollo del film, y en consecuencia, ordenando una nueva historia. Esto, además de provocar el enojo de todos en el estudio, desembocó en la renuncia de los directores originales, argumentando que Jeffrey Katzenberg estaba haciendo lo que quería, no respetaba en lo más mínimo a los artistas y que abusaba de su poder como creativo. Cosa que Jeffrey solucionó inmediatamente contratando a Bilbo Baggera y Don Paul, animadores que tenían poca y nula experiencia dirigiendo, pero que de alguna forma u otra lograrían llevar a cabo el proyecto. Posteriormente, y si bien un juicio contra Pixar había sacado a Jeffrey de la producción, a este punto el desarrollo llevaba 3 largos años, y el avance era prácticamente nulo. Todo se había convertido en un infierno de desarrollo del cual parecía que nunca saldrían. El ambiente de trabajo era tenso, y los escritores habían entregado un guión con el cual no estaban muy contentos, pues había más influencia de Katzenberg que de ellos impregnada en el libreto. La película se había aplazado tanto, y los involucrados estaban tan hartos que llegaron a nombrar de forma sarcástica a la película como El Dorado, la ciudad perdida en los retrasos. Sea como fuese, el rumbo que tomaría la producción definitivamente sería el que todos conocemos, y la animación empezaría a realizarse en los estudios de DreamWorks, aunque con un personal considerablemente bajo, dado que los demás ya se encontraban realizando Shrek y la secuela que nadie recuerda del Príncipe de Egipto. Ya con una dirección clara y con el soundtrack prácticamente listo desde hace años, los trabajos fueron como viento en popa, aunque algo apresurados ante el miedo de Katzenberg por competir con la próxima película de Disney, El Reino del Sol, que tenía una ambientación similar y que ya estaba planeada desde que él trabajaba en la compañía del ratón. Además de que amenazaba con transformarse en la misma situación que provocó las similitudes entre hormiguitas y bichos, por lo que sin más complicaciones de por medio se planeó lanzar la película a inicios del nuevo milenio, cosa que afortunadamente lograrían. Pese a todas las complicaciones, parecía que todo el infierno por el que habían pasado valdría la pena, y no era para menos.
La película lo tenía todo para triunfar. La animación era deslumbrante, 2 guionistas talentosos habían escrito el guión, DreamWorks venía de 2 producciones tremendamente exitosas que se habían ganado el corazón del público y de la crítica, y la producción del Reino del Sol había pasado por una situación similar a la del Dorado, viéndose retrasada considerablemente, por lo que la competencia era prácticamente nula. Así pues, el 31 de marzo del año 2000 Camino hacia el Dorado llegó a las salas de cine en todo el mundo. Y aquí es cuando comienza la pesadilla para DreamWorks. Por el lado de las críticas, estas fueron mixtas, mayormente criticando la poca fidelidad histórica que tenía, lo poco original que era la trama y el tono inconsistente. Pero eso no fue el principal problema, pues el público simplemente no tuvo interés en verla. Para que se den una idea, su principal competencia fue La Sociedad Secreta, un horrible drama del director de Rápido y Furioso que de alguna u otra forma le terminó quitando toda la atención. DreamWorks reportó haber gastado en ella $95 millones en tan solo producirla, aspecto que fue puesto en duda por los mismos inversores de la compañía, tratándose de una película que estuvo desarrollándose por 5 años, y que incluso tuvo que reiniciar su desarrollo a órdenes de Jeffrey Katzenberg. Como si esto no fuera poco, la compañía se gastó otros 50 millones para hacerle publicidad en locales como Burger King, además de juguetes, la producción de un videojuego y demás mercancía que era el verdadero interés de los productores, pues esperaba que naciera una nueva franquicia de esta película, estrategia que tristemente no funcionó, pues con el presupuesto acumulado de $145 millones, Camino hacia el Dorado solo recaudó 76, siendo el primer desastre para la compañía y una de las piezas fundamentales en la decisión de DreamWorks de no hacer más películas en animación 2D. ¿Pero por qué fue así? ¿Cómo es que una película tan promocionada y de una calidad sumamente buena terminó por ser la oveja negra de su estudio? Bueno, varias son las razones de su estrepitoso y desafortunado fracaso, empezando por las críticas. Como mencioné, lo crean o no, a veces el público se deja llevar bastante por estas, sobre todo si hablamos de padres de familia que tienen que llevar a sus hijos al cine sin temer a malgastar su dinero. Y es que si bien las críticas no fueron del todo malas, sí concordaban en que a comparación de Hormiguitas o El Príncipe de Egipto, era un producto sumamente mediocre, tachándola de poco original, sumamente formulaica, de que pasaban pocas cosas interesantes y que no poseía nada realmente destacable más allá de la animación, que era sumamente buena, además del humor y la relación entre los personajes, aspectos con los que curiosamente están de acuerdo los escritores, quienes admitieron en una entrevista a un blog que Camino hacia el Dorado no es de sus trabajos favoritos, pues lo que parecía ser un proyecto interesante y del que podrían salir grandes cosas se convirtió en un manojo de ideas dispersas y guionistas cansados y frustrados no solo de las constantes reescrituras, sino porque fueron completamente obligados a cambiar el enfoque de la misma y a tirar todo lo que tenían en mente a la basura. Además de lo anterior, hay que ser sinceros, DreamWorks no era tan grande como creía Katzenberg. Si bien tenía de lado a grandes de la industria como Steven Spielberg y sus 2 primeras películas fueron exitosas, no fue hasta el fenómeno cultural que significó Shrek cuando pasaron a establecerse en el imaginario colectivo. Por lo que intentar vender una película que no parecía la gran cosa a un público no tan familiarizado con el estudio no resultó ser la mejor estrategia, y eso se reflejó en la taquilla. Pero el factor que verdaderamente la condenó fue la pérdida del interés del público por la animación 2D. Si bien puede sonar exagerado que de la noche a la mañana las audiencias ya no quieran ver este tipo de filmes, los resultados en taquilla reflejaron una tendencia preocupante. Si bien Disney iba saliendo de su llamado renacimiento animado, con Tarzán siendo su último gran éxito, la animación 3D tuvo un boom enorme después del éxito de Pixar y DreamWorks en este apartado, lo que abrió un camino sin precedentes que cambió completamente a la industria. Sin embargo, también provocó un descenso en la popularidad de las películas en animación tradicional, lo que se hizo bastante evidente con superproducciones como Fantasía 2000, Camino hacia el Dorado, Atlantis, El Corcel Indomable o El Planeta del Tesoro convirtiéndose en decepciones taquilleras para sus respectivos estudios. Por más buenas que fueran, por más deslumbrante que fuera su animación y por más famoso que fueran los estudios que las producían, simplemente demostraron que, al menos para ese punto, la animación 2D ya no era tan atrayente como antes. Al final del día, DreamWorks había sufrido su primer gran fracaso, pero siguieron firmes con su estrategia de lanzar películas con formatos mixtos. Y aunque El Corcel Indomable no le fue del todo mal, incluso siendo nominada al Oscar, Sinbad la leyenda de los 7 mares, su última obra en 2D, terminó por colocar el último clavo en el ataúd que había comenzado con Camino hacia el Dorado, convirtiéndose en un fracaso crítico y taquillero, lo que obligó a Jeffrey Katzenberg a declarar lo siguiente a la prensa: "Creo que la idea de contar historias tradicionales mediante la animación tradicional es algo del pasado". Y así fue. DreamWorks dejó de hacer películas animadas en 2D y se enfocó totalmente al 3D, acabando con una era de altos y bajos que, aunque corta, nos dejó con un buen par de joyas cinematográficas, incluyendo Camino hacia el Dorado, cuyo caso es bastante curioso, pues pasó de ser un tremendo fracaso para su estudio a un filme casi de culto en el internet, y amado por todos, que gracias a las repeticiones en televisión y a sus copias en DVD o Blu-ray, pudo ser vista por miles de personas que a día de hoy siguen hablando de ella.
recomendándosela a sus amigos o simplemente haciendo videos dedicados a su historia. Una película redimida por el poder del internet y de la nostalgia más pura que, sin duda, nunca será olvidada. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este mini documental. Lo hice con bastante cariño y ha sido de los videos con los que más he investigado, por lo que agradecería mucho que comentaras qué te pareció este video. Tampoco olvides suscribirte, darle a like y a la inservible campana de notificaciones. Yo fui Chich Mayaken, mejor conocido como Solidus Wolf, y me despido. No sin antes agradecer y saludar a todos mis suscriptores. Gracias por la espera y hasta la próxima.